y voy a empezar a estar en vivo. Espera, te voy a buscar. Ahora nada más, para que vayas vamos a ver la sala de espera de Instagram, para que te puedas conectar, Marta. Ya me conecté. Ahí estás. Ahí estamos. Ahí está. Listo. ¿Me ves perfectamente bien? Sí, sí, te veo muy bien. Sí, sí, te veo muy bien. Voy a ajustar aquí Déjame ver. Bueno, pues muy buenas tardes a toda la gente que muy amablemente nos ha estado acompañando en estos días, todos los jueves desde que iniciamos con esta situación de quedarnos en casa. Y bueno, pues la entrevista para los que se están conectando por primera vez o están observando es Mujeres Dejando Huella. Es un panorama de las mujeres en la dirección orquestal de México y Latinoamérica. Y bueno, pues platicamos con grandes mujeres para colocar a vista del público el esfuerzo que hacen, la dedicación que tienen en sus países, todo el trabajo, porque consideramos que es muy importante darle un homenaje a todo lo que es el género femenino. Y bueno, pues estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos a una gran directora y además una gran pedagoga que está aportando muchas ideas interesantes. Brevemente le vamos a pedir a ella que ahorita más nos cuente estos videos que está haciendo en su canal de YouTube para todos los jóvenes estudiantes de dirección o interesados, donde habla de una manera muy interesante cómo abordar desde un ensayo hasta una agenda, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es un placer, Marta, placer es tenerte aquí con nosotros en este pequeño espacio virtual que le damos a las mujeres. Bienvenida, Marta. Hila, muchísimas gracias por tu invitación. Es un honor para mí el estar acompañándote en estas entrevistas de directoras mexicanas y en Latinoamérica. Yo encantada de platicar contigo, de conocer a tu audiencia y sobre todo pues de hablar de lo que nos apasiona, que es la dirección orquestal. Pues sí, Marta, lo has dicho muy bien y yo quiero comentarle al público que efectivamente Marta viene de una familia de músicos, de una gran tradición que ella nos va a contar y que además me gustaría, si tú me lo permites, Marta, en algún momento de la entrevista, poder abrir el canal para aquellos jóvenes estudiantes de dirección que quieran hacer alguna pregunta, y de hecho se me está ocurriendo más adelante tener una especie como de encuentro con directoras, para que tú nos puedas compartir todo lo que en plática tuvimos. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, Marta, y yo quisiera que le compartieras al público cómo es la parte formativa de Marta, cómo inicia con la música, qué es lo que pasa con Marta dentro de la música desde pequeña. Claro que sí, pues como bien mencionas, yo vengo de una familia de músicos. Mi abuelo fue el director del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla por muchos años, el maestro Fausto de Andrés y Aguirre Olvera, graduado del Conservatorio Nacional de Ópera, cantante de ópera, amigo de Ponce, amigo de Moncayo, de todos aquellos compositores tan importantes para nosotros, compadre de Blas Galindo, padrino de bautizo de mi mamá, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues vengo de una familia de mucha tradición musical. Mi mamá, mi papá, músicos también. Mi mamá es actualmente la directora académica del conservatorio. Y bueno, obviamente dentro de mi familia muchos tíos, muchos primos nos dedicamos a lo que es la música. Y pues yo crecí dentro de esta familia hermosa donde la música se nos inculcó desde muy pequeños. Tal vez no con el afán de dedicarnos a ella como tal,
pero sí por lo menos conocer lo que es la música, y algunos de nosotros pues decidimos definitivamente seguir los pasos del abuelo, y en mi caso pues a mí me fascinó el violín, me cautivó el sonido, y pues yo decidí hacer mi carrera de ejecución en el conservatorio como violinista. Yo me recibí como violinista, tuve el gran honor de ser la primera violinista que salió dentro del nuevo plan de estudios ya con el nombre licenciatura en música, porque antes era profesor en música, y pues a mí me tocó el cambio de plan de estudios y el cambio de nombre, y pues tuve el honor de ser la primera graduada en violín, y de ahí pues me fui a Estados Unidos a estudiar 1 o 2 años, era la idea, para tomar algunas clases de música, el poder aprender el sistema americano, que es un poco diferente al sistema que vemos de solfeo, sobre todo que viene de París, ¿no? Viene de Francia, de Europa. Y bueno, pues qué te cuento, que esos 2 años ya se convirtieron en 20 que llevo en Estados Unidos. Hice mi maestría en educación musical en la universidad donde yo trabajé muchos años, y tuve el honor también de crear toda el área de cuerdas y la orquesta sinfónica y la orquesta de cuerdas. Y bueno, durante mi tiempo en Texas, pues se me dio la oportunidad de estudiar el doctorado en dirección orquestal. Entonces, fue una gran experiencia para mí el poder hacerlo. Aprendí muchísimo, y pues es parte de la pasión que tengo ahora de la pedagogía, como bien lo mencionas, de siempre el querer enseñar, no nada más violín, que es mi primer instrumento, sino ahora que me dedico más a lo que es la dirección orquestal, tengo esa cosquillita de la pedagogía de dirección, porque yo doy clases de dirección. Entonces el hacer el doctorado me abrió mucho los ojos en entender lo que realmente es la pedagogía de la dirección, por qué hacemos ciertos gestos, por qué el músico reacciona de cierta forma o no, y se me ha hecho tan interesante que he querido compartirlo, como bien mencionas, dentro de mi canal, pues algunas de estas ideas, que son ideas nada más, una técnica, porque hay muchas, y en eso estoy, realmente en mi pasión, lo que es la dirección y el enseñar lo que yo he aprendido. Fíjate que a mí se me hace muy interesante esta dualidad, y sobre todo quisiera colocar en contexto a la gente que no sabe mucho de esto, aquellos programas de música que tienen ya muchísimos años aquí en México, ¿no? Desde el maestro Eduardo Mata, luego el maestro Lozano, que involucra a muchos jóvenes de diferentes maneras con la música, y lo que platicábamos, ¿no? Esta cuestión de la fusión de los encuentros de orquesta, que era como el momento en el cual todos nos reuníamos, aprendíamos directores de directores, jóvenes de jóvenes, y se hacía una gran comunidad mexicana. Se hacía, lo digo porque después empezó a dispersar un poco, pero un punto muy interesante es que tú surges de proyectos más o menos así, ¿no? Como de este tipo, pero como tú bien lo mencionas, primero estaba en tu mira el violín. Entonces, platícanos de qué manera llega, antes de que tú hagas tu licenciatura, la dirección orquestal a ti. A fin de cuentas, tú estabas dentro de una fila, dentro de los músicos, dentro de un atril, y observabas a los directores. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el clic que hace Marta para hacer ese cambio? Sí, claro. Pues fue algo así como por suerte, ¿no? Yo en aquel entonces, lo que platicábamos el otro día, pues se hacían los encuentros nacionales de orquestas juveniles, y a mí me mandaban del conservatorio junto con 2 o 3 otros compañeros cuerdistas, y bueno, tuve la oportunidad de ir a varios de estos eventos, de estos encuentros, y empezaron también a dar ciertos cursos de dirección. Y en algún momento abrieron el curso de dirección para principiantes. Entonces hablaron al conservatorio y dijeron, bueno, pues mándenos a alguien para que venga al curso de dirección. Y bueno, en aquel entonces el director me dijo, oye, pues tú vas a los encuentros, pues ve al curso de dirección. Y yo siempre lo digo, no recuerdo, y le digo a mi mamá, porque yo le dije, ¿sabes qué?
yo lo que quiero es tocar en la orquesta, yo realmente no quiero dirigirla, ¿no? Y me dijo, pues tú ve al curso, igual y te gusta, igual y encuentras algo interesante, nunca sabes cuándo te vaya a servir, etcétera, etcétera. Entonces, pues siempre platico la historia de que fui al curso realmente no convencida, pero en realidad el estar ya en el curso me cautivó completamente lo que es la dirección, me apasionó tanto el poder estar enfrente del grupo, o sea, de tener esta otra perspectiva. Y de ahí empecé a hacer mis pininos en el conservatorio, me dieron la gran oportunidad de crear la orquesta infantil y con ellos hice muchos de mis pininos, desde hacer los arreglos, porque tenía yo una instrumentación rarísima, podía yo tener algunas cuerdas y tal vez una trompeta por ahí y un timbalista y cosas raras, ¿no? O sea, realmente una instrumentación no usual. Entonces empecé a hacer mis propios arreglos, empecé a hacer mis pininos dirigiendo y seguí tomando cursos dentro de lo que daban aquí en México. Y ya estando en Estados Unidos, pues obviamente seguí tomando más cursos. Tenía yo ya la orquesta porque la había formado y pues bueno, de ahí ya todo es historia. Realmente sí me apasionó por completo desde que fui a ese primer curso de dirección. Oye, y tu percepción, por ejemplo, sabemos que cuando uno va a entrar a estudiar una carrera de dirección orquestal, desde luego tiene que tener el conocimiento del instrumento, ¿no? De un instrumento más, aparte de todo el conocimiento general. Pero, ¿qué pasa cuando, o cómo tú lo percibes? ¿Qué pasa con un joven cuando llega directamente al estudio de la dirección a cuando un joven está ya dentro de una formación musical de artista o de músico, intérprete, ejecutante, y de repente se va a la dirección? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna ventaja? ¿Es exactamente lo mismo? ¿Hay algunos elementos que puedan diferenciar entrar a la dirección orquestal? Claro, sí, esta es una muy buena pregunta. Fíjate que es algo que he platicado dentro de mi canal en las entrevistas. Obviamente vas a tener, como en todo, varios puntos de vista y varias personas que han seguido ciertas rutas, ¿no? Desde mi experiencia, yo siento que es muy importante que el director sea músico, obviamente desde un principio. O sea, tú debes de tener cierto nivel en tu instrumento porque eso te va a dar todo un conocimiento musical, historia de la música, conocimiento de armonía, conocimiento de apreciación de la música, de las formas musicales. O sea, requieres como que el contexto general. Es como, para mí la dirección es en realidad hacer una especialidad, ¿no? Entonces, si yo quiero ser directora de orquesta, digamos, quiero ser quiropráctico, perdón, no sé, algún doctor ortopedista, ¿no? Entonces yo requiero ser médico general primero y después hacer hacer mi especialidad en ortopedia. Es lo mismo para mí, o sea, requieres tener todos los conocimientos generales en una licenciatura como músico bien plantado con las bases y ya después haces pues tu especialidad que vendría siendo la dirección. Claro, esto no te exime de poder empezar a tomar algunos cursos de dirección durante tu licenciatura. Eso te va a dar una gran ventaja. Pero yo creo que la empatía, una de las partes muy importantes que requiere un director es ser empático con el músico. Entonces, si yo nunca he estado tocando en una orquesta, si yo no entiendo la cabeza, los sentimientos, las emociones del músico de orquesta, voy a tener mucho problema con empatizar con ellos, con entenderlos, con ponerme en su lugar. Entonces, para mí sí es importante que tú tengas un conocimiento de muy buen nivel de tu instrumento, sea cual sea. Digamos que eres pianista, está bien, puedes ser todavía parte de la orquesta, o sea, haz todo lo posible por estar dentro del ensamble para que entiendas lo que el músico está pensando y lo que requiere de ti como director. Fíjate que eso que tú mencionas es bien, bien interesante porque efectivamente entendemos como completamente por separado, ¿no? Pero como tú dices, tendría que haber un tronco común que luego lo lleve a una especialidad
Ese sería como el orden lógico para tener la preparación general de lo que la música necesita. Y entonces, Marta, tú vas, ¿no? Te trasladas de México a Estados Unidos a continuar tus estudios, a hacer tu licenciatura en dirección orquestal, ¿correcto? No, maestría, perdón. Maestría en dirección orquestal. Y llegas a un estado a hacer una propuesta de formar un poco lo que sería la sección de cuerdas, que se me hace muy interesante y lo platicábamos, como una persona ajena a, pues a un estado, a lo mejor al contexto, y encima de todo extranjera llega a ser una propuesta tan interesante que logra abrir una pauta. Cuéntanos de ese proceso que tú hiciste en la universidad, en Texas, ¿correcto? En Texas, sí. Pues justamente yo llegué, perdón que tengo algo de No te preocupes, estamos igual ahorita con estos llegué cambios. y sí, no, ahorita el clima está, no, qué barbaridad. Sí, está lloviendo horrible aquí, pero bueno. Fíjate que yo llegué a esa universidad y no había nada de cuerdas, lo único que había era como 3 violinistas que tocaban en el mariachi de la escuela. El mariachi en Texas, California, Arizona, Nuevo México, pues es muy importante y hay clases para eso. Entonces yo llegué y pues no había orquesta, no había, o sea, clásico no había nada de cuerdas. Yo empecé a apoyar al mariachi, empecé a apoyar a los chicos que tocaban en el mariachi, nada más había una chica que estaba en la carrera de música, de hecho ella es mi primera graduada, por así decirlo, y al empezar a apoyarlos, empecé a reclutar a más y a más alumnos que venían, primero por el mariachi, pero de ahí les empecé a cambiar el canal, o por lo menos no cambiarlos completamente a clásico, pero sí que conocieran lo que es tocar el violín clásico. Y de ahí empecé a reclutar a más alumnos, le daba clase a los niños también dentro de la Academia de Música de la universidad. Me iba a las primarias a dar clase de violín, de orquesta, porque pues hasta el momento en Brownsville, donde yo estuve, no hay programa de orquesta en las escuelas públicas. Y bueno, a través de los años, reclutando, yéndome a otras ciudades, reclutando en Matamoros, que quedaba muy cerca, empecé a crear lo que es el programa de cuerdas de la universidad, pero tal vez desde un principio no de una forma consciente. O sea, yo lo hice como, primero por querer ayudar, por querer que supieran lo que es la música clásica, porque tuvieran todas las oportunidades, pero de ahí empezó a crecer el programa y pues llegó el momento en que pues yo ya no me daba abasto y pues entonces contratamos a otros maestros que me estuvieron apoyando, pero fue realmente una experiencia tan enriquecedora para mí porque me dio muchas herramientas para reclutar a los alumnos y yo también para seguir creciendo como directora, ¿no? Realmente yo digo que yo crecí y sigo creciendo con cada orquesta que tengo el honor de dirigir y con ellos hice mucha talacha, con ellos hice pues muchas estrategias para que las cosas salieran, ¿no? Entonces aprendí mucho de eso con ellos y bueno, yo me seguí preparando, pero bueno, yo siempre le doy las gracias a esta universidad en Texas porque me abrió las puertas y porque me dijo, pues lo que tú quieras hacer, adelante, ¿no? Entonces, pues aprendí muchísimo con ellos. Yo adoro a todos mis alumnos, ellos lo saben, los que estén conectados, que seguro me están viendo, seguimos haciendo proyectos hasta el momento, acabamos de hacer nuestro segundo proyecto de orquesta virtual, y ellos ya son maestros de orquesta, ¿no? Ellos ya tienen sus propios alumnos, pero es para mí tan bonito verlos ya como maestros, y bueno, yo lo vi, venía casi de cero, ¿no? O venía tocando mariachi nada más, es de, bueno, mira, este es un pentagrama y aquí está el do, o sea, realmente empezarlos casi desde cero, fue muy bonito para mí el poder hacerlo y pues un gran reto, pero parte, sí, la verdad, lo hice como de forma inconsciente, conforme iban los años pasando. Oye, Marta, y entonces, mira, creo que es muy importante, a veces pensamos que el hecho de decir las cosas puede ser un poco delicado, pero a veces también es importante poder mencionarlas para que las personas puedan escuchar y a lo mejor hacer cambios. ¿Qué es lo que hace? Me queda muy claro que una de las alternativas
alternativas que tú tenías para irte a Estados Unidos era buscar un perfeccionamiento, ¿no? Una mejora y algunos grados mayores, que eso, desde luego, es muy bueno. ¿Qué es lo que hace en el caso de Marta, o lo que tú consideras que puede hacer que muchos grandes talentos de México tengan que emigrar, ¿no? O sea, no quiero decir con esto que sea algo malo, porque, vaya, curricularmente es muy importante todo el estudio, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te lleva? ¿Qué posiblemente no puede haber que tú tienes que buscar en otro lado, ¿no? De manera constructiva. Claro, sí. Pues mira, sí, como dices, puede ser un tema un poco difícil de abordar, pero pues es la realidad. En ese momento, pues en México no había muchas opciones en cuanto a lo que es la dirección, ¿no? De una maestría y menos un doctorado. Entonces, yo realmente lo que buscaba, como bien dices, era mejorar, era aprender más. Yo siempre quise salir, explorar otros lugares, conocer nuevas personas, enriquecerme no nada más de forma personal, sino pues de forma musical, sobre todo. Entonces, pues para mí más bien fue esa parte que no estaba la oportunidad tan tangible como tal vez lo tenemos ahora, de poder estudiar lo que yo quería y de tener las oportunidades de poder hacerlo. Yo he encontrado que donde yo, en Estados Unidos, donde yo estoy, pues las puertas se me han abierto, no nada más para estudiar, sino para decir, pues no importa si eres mujer o eres hombre, o sea, tú puedes hacerte cargo de la orquesta sin ningún problema, ¿no? Eso lo ahondamos un poquito en esta conversación pasada, pero yo creo que para mí, sí, yo salí de México, yo hice otras cosas, sigo haciendo otras cosas, pero México sigue siendo el país, Puebla, en mi conservatorio, sigue siendo mi casa, en la cual yo le agradezco mucho de lo que yo sé, y por eso es que vengo muy seguido a México, por eso hago muchos cursos, sobre todo con el conservatorio, hago conciertos, sigo tocando, toco con la camerata del conservatorio, nos hemos ido a giras, les doy clase de violín, les doy cursos de dirección, principiantes o más avanzados. Es una forma para mí de retribuir un poquito lo que mi país, lo que el conservatorio me dio a mí cuando yo estuve aquí, porque sí tuve las oportunidades, pero hasta cierto límite, como en todo. Entonces, pues yo siento que los que hemos salido, pues tenemos esa obligación de regresar y de compartir lo que hemos aprendido. Y fíjate que lo que platicas tú ahorita, porque precisamente en ese punto radica la diferencia, ¿no? Todos tenemos esa apertura y libertad de poder buscar horizontes que nos permitan ser más grandes y perfeccionarnos. Pero tú me comentabas también que tú considerabas que era muy importante el compartir, ¿no? O sea, el poder dar la mano, por ejemplo, en el caso tuyo, a los jóvenes directores, el poder darles la mano y decir, mira, por acá puedes caminar, a lo mejor tú quieres irte por la izquierda, pero te conviene más irte por la derecha. O sea, abrir un canal de oportunidades, porque a veces no es tan fácil, o a veces, a pesar de que tenemos una apertura de las redes sociales, de mucha comunicación a nivel mundial, a veces no sabemos a dónde dirigirnos, y platicábamos tú y yo, inclusive mucha bibliografía interesante para los directores está en inglés, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas a mí se me hace muy interesante, y yo quiero retomar un poco, porque en verdad a la gente que no ha visto el canal de YouTube de Marta, yo los invito a que lo revisen, porque vienen cuestiones bien interesantes, y hay un punto muy importante que tú tocaste, que yo estaba escuchando en un simposio de directores que hablaban sobre esta cuestión del entrenamiento previo, ¿no? O sea, si había alguna cuestión de ejercitarse, etcétera, etcétera. Y quiero comentarte que hoy estuve también en un encuentro en Estados Unidos, que estaban hablando de cómo armar una carpeta cuando un director quiere ofrecer sus servicios o dirigir en alguna orquesta, ¿no? Entonces, es un esquema tan riguroso desde cómo te presentas y todo. Y entonces, para un director, Marta, según tus conocimientos, tiene que haber todo un contexto bien estructurado. Físicamente hay una preparación, según lo que tú percibes. Tiene que haber un conocimiento social y psicológico
sobre todo si estás enfocado a cuestiones de jóvenes, ¿no? De una orquesta juvenil. Pero tú dime cómo podrías definir a un director completo. O sea, ¿cuáles son las herramientas que tendría que tener un director que dices, va, este director sí podría ser fenomenal? Claro. Pues sí, o sea, como bien dices, la dirección es algo tan complejo y tan grande, o sea, abarca tantas cosas. Tienes cuestiones musicales y no musicales como director. Entonces, si hablamos de las cuestiones musicales, bueno, pues obviamente lo que dijimos, ¿no? Debes de ser un músico con unas bases muy fuertes, debes de tener esa empatía con la orquesta. Yo estoy, la verdad, en contra del director tirano. Yo creo que eso pues ya es así como que muy pasado de moda, ¿no? Estamos hablando de Toscanini y de principios del siglo XX, ¿no? Cuando la imagen del director era muy diferente. Yo creo que el director es parte de un equipo, yo creo que el director debe ser una fuente de inspiración para la orquesta, para los músicos, y como fuente de inspiración, pues obviamente debes de tener varias cosas, no nada más musicales, debes de tener don de gentes, debes de como te dije, ser empático, tener todos los conocimientos para poder arreglar las cosas. Debes ser buen publicista también. En realidad, tú como director, en muchas veces, como dices, para que seas invitado a otras orquestas, pues te estás vendiendo tus servicios, ¿no? Entonces, ¿qué te va a caracterizar o qué te va a poner en otro lugar a diferencia de otros 50 aspirantes, ¿no? Entonces, yo creo que tu experiencia, que obviamente tus redes sociales, la forma en cómo tú presentes tu carpeta sea de lo más profesional posible, y que siga siendo humano, o sea, que la gente te vea y que le des confianza. Para mí eso es muy importante, porque tú y yo sabemos, siendo músicos de orquesta, no sé, segundos de un ensayo, cuando tienes un nuevo director, ya te hiciste toda una idea de esa persona. Entonces es muy importante el cómo tú te presentes, que seas profesional, que seas respetuoso con el músico y sobre todo que el músico te sepa que sabes de lo que estás hablando, que tengas una preparación. Entonces sí tiene mucho que ver esa cuestión social y psicológica. Yo creo que debemos de tener ciertos conocimientos al respecto. Yo he tomado varios cursos sobre desarrollo humano y demás, entonces para entender también qué es lo que está pasando con mis alumnos, qué es lo que está pasando con el músico, cómo leer su lenguaje no verbal, cómo leer si se sientan así o si hacen esto, si mueven esto, quiere decir algo. Entonces eso para mí pues es un foco para que entonces yo pueda arreglar ciertas cosas en el ensayo o cambiar la dinámica o hacer alguna otra cosa, ¿no? Entonces sí, un director pues es la cara de la orquesta, y obviamente pues requieres estar hablando en conferencias, estar hablando tal vez con un comité, pedir dinero, o sea, ser bueno también para enrolar a la gente de que te done dinero para algún proyecto. O sea, hay tantas cosas no musicales que debemos de saber y que tal vez en un curso de dirección como tal no te lo van a dar. Se va realmente a enfocar a lo que es lo musical, ¿no? Entonces yo creo que sí nos hace falta seguir aprendiendo más sobre todos los aspectos no musicales que un director se hace cargo durante todo el año, ¿no? Y ahora más, digo, con esta nueva normalidad por el momento, pues hacemos otras cosas que no estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, a mí quién me iba a decir que yo tenía que aprender a editar un video. O sea, yo decía, pues eso a alguien más, ¿no? Y pues no, pues ahora me he visto forzada a aprender a editar mis videos y hacer varias cosas, pero también ha sido una gran oportunidad para aprender algo nuevo. Fíjate que dentro de lo que tú acabas de mencionar es exactamente ese punto que sería tema de otra charla, pero que me parece muy importante porque curiosamente tú lo mencionas y creo que es como algo intuitivo, pero efectivamente nosotros vemos que a los músicos, llámense violinistas, etcétera, etcétera, cuando terminan una carrera de orquesta, de estudio, una licenciatura, terminan y punto. Y hay ese desfase
de efectivamente tienes que ser un gestor de ti mismo. Y lo que tú dijiste en este momento, yo lo vi en este conversatorio en la mañana, y le agradezco mucho a la maestra Gabriela Díaz Olatriste que me compartió este maravilloso curso. Y ¿sabes qué tan importante es desde cuál va a ser tu disposición para poder abordar programas de diferente tipo? ¿Qué posibilidad vas a tener tú como director para poder platicar con personas que van a poder donar dinero? ¿Qué posibilidad vas a tener tú para poder hablar ante el público y hacer un concierto didáctico? O sea, muchos puntos que, como tú bien dices, seguramente no se mencionan en la formación de un joven músico, llámese instrumentista o director de orquesta, pero que requieren de mucha atención hasta el simple hecho de cómo presentar un currículum, cómo presentar las evidencias, el orden. Bueno, yo me metí a un mundo que la verdad desconocía, pero como tú dices, uno nunca deja de aprender, siempre tiene que estar uno a la vanguardia y este tipo de momentos nos llevan precisamente a reinventarnos, a buscar estrategias, qué es todo lo que sucede. Yo quiero preguntarte algo, y siempre es un tema como muy sonado dentro del gremio de directores que trabajamos con jóvenes o con niños. Y entonces, en algún momento nosotros tenemos a un grupo, ¿no? Que va creciendo con nosotros ciertos años, llega a un tope, ese jovencito o niño crece, se va a estudiar de manera profesional, se va. Y para todos los directores en algún momento, y si los que están escuchando esto no me dejarán mentir, viene una crisis muy fuerte para nosotros, ¿no? Porque viene la frustración de que ya estás tocando un material original, que estás abrazando las sinfonías, estás abrazando obras de un calibre mucho más pesado y de repente se te empiezan a ir los elementos y caes en una depresión y muchos proyectos han claudicado por ese trance. Pero me sorprendió mucho que tú me platicaste que cada año, allá en la universidad donde estás tú, cada año hay un cambio contigo. Y entonces, y aparte me lo dijiste con una sonrisa, ¿no? Yo quiero que nos compartas cómo enfrentas esto, cómo hace Marta, sobre todo de manera muy técnica, cómo ya lo lleva implementado, qué sucede cada año, de manera muy general, Marta, por favor. Claro. Mira, lo que sucede con las orquestas académicas es que, o en mi caso, una orquesta de una universidad, pues voy a tener alumnos que estén dentro del programa de música, de la licenciatura de música, y de ahí voy a tener varias vertientes. Puedo tener quien esté estudiando para performance o ejecución, quien esté estudiando para educación musical, quien esté estudiando tal vez en el programa de jazz, o en el de music management, o cómo manejar a un músico. Entonces, bueno, dentro de los que están estudiando música hay varios niveles. Y también tengo aquellos que vienen de orquestas en sus escuelas preparatorias y que quieren estudiar alguna otra carrera, pero que quieren seguir tocando su instrumento y vienen y tocan en la orquesta, como parte de una clase X para ellos no la requieren en su programa de estudios. Entonces, obviamente, los niveles son muy diferentes, ¿no? Yo siempre tomo en cuenta algo que es lo que yo vaya a poner con la orquesta en X año, debe ser algo que sea un reto para ellos, o sea, debe tener un balance, que haya algo retador en cuanto a nivel técnico, que haya algo que sea conocido para ellos, que no sea tal vez tan difícil de montar porque ya han escuchado esa obra, y tal vez algo que sea conocido pero que técnicamente no sea tan retador. Es decir, tener un balance dentro de todos estos niveles que yo manejo, ¿no? Y sobre todo, poner algo que yo sepa que les va a servir a ellos y no a mí. Es decir, no poner algo que yo diga, es que yo quiero dirigir esta sinfonía y tengo tantos años que la quiero dirigir y la vamos a poner y entonces yo ya no tomo en cuenta lo que ellos pueden hacer. Yo estoy al servicio de mis alumnos. Yo estoy ahí para apoyarlos. Perdón. No te preocupes. Siri, ¿quién sabe? Yo estoy al servicio de mis alumnos.
En realidad, yo estoy ahí para enseñarlos, para apoyarlos, para motivarlos. Entonces, si yo pongo algo que yo quiero dirigir, se van a frustrar porque técnicamente no lo van a poder hacer y no vamos a llegar a un nivel musical adecuado y lo que ellos necesitan. Entonces, eso es de lo primero que siempre veo al planear un repertorio anual, ¿no? Obviamente, después de las audiciones de cada año, pues yo ya sé qué es lo que tengo, con qué cuento, y yo ya en la cabeza tengo un plan A, un plan B, un plan C. A veces sí me funciona hacer todo el plan A, o a veces necesito hacer algo híbrido. Tomo tantito del A, tomo tantito del C, y es lo que monto para el año, dependiendo de lo que yo tenga. Los alumnos, obviamente, pues hay quien se gradúa, hay nuevos, y hay quien ya no regresa porque igual está en enfermería o en medicina y pues ya no tiene el tiempo para tener la clase de orquesta. Entonces sí, los alumnos van cambiando constantemente y yo creo que parte de esta frustración o de cómo manejarla es de entender que estamos para ayudarlos. Que ellos nos ayudan, que ellos nos hacen que aprendamos cosas nuevas, eso ya es como que secundario, pasa de todas formas, pero en realidad estamos ahí para ellos. Entonces, sí llega el momento que digo, ay, o sea, el año pasado tocamos Stravinsky o tocamos Beethoven, ¿no? Y este año ya no voy a poder hacerlo, pero se trata de que poco a poco haya cierto seguimiento en nivel. Pero yo lo manejo de esa forma. Siento que no me llego a frustrar tanto porque yo estoy pensando en lo que ellos necesitan, en lo que ellos pueden hacer y qué les va a ayudar para crecer como músicos. Entonces, así lo he manejado. No quiere decir que nunca me frustre si lo hago, pero no me quedo mucho tiempo en eso, ¿no? O sea, trato de regresar a mi centro y de pensar, bueno, ¿para qué estoy aquí? Pues para ellos, ¿no? Yo no estaría aquí si ellos no estuvieran acá. Entonces, así lo veo. Marta, y regresando un poco a esta parte del título de nuestras entrevistas, Mujeres dejando huella, sabemos que históricamente ha habido una gran evolución en la posición de una mujer en el tema de la dirección orquestal. También sabemos que hay algunas cuestiones que se tienen que trabajar muchísimo más a veces para demostrar. Y fíjate que justamente el día de ayer en una entrevista que me hacían sobre este tema, salió de la voz de entrevistador, que era hombre, sobre que él percibía cierta desigualdad, ¿no? O sea, como que él sí veía que la figura masculina era de manera natural muy bien aceptada y la figura femenina no. Considero que eso está muy ligado a un fenómeno social de estructura, pero de toda la vida. Eso no es una cuestión específicamente para la dirección. ¿Cómo tú percibes que las mujeres en la dirección estamos dejando una huella en la sociedad? Desde lo que es Marta a lo que sería el entorno en Latinoamérica. ¿Cómo tú percibes esa manera en la que se está dejando la huella? Claro, mira, pues sí, o sea, digo, podemos ver con las propias orquestas, ¿no? Sobre todo en Alemania a principios del siglo XX, pues no tocaban mujeres en la orquesta. O sea, ya desde ahí. Entonces, ahora imagínate poner a alguien dirigiendo, o sea, una mujer dirigiendo menos, ¿no? Ha sido, yo creo que un proceso de aprendizaje, tanto para nosotros como mujeres, como para los hombres, que por historia han estado en esa posición del director de la orquesta, ¿no? Yo creo que el director, y yo lo he platicado con otras compañeras, colegas, el director una vez en el podio no tiene género. Tú eres el director, eres un músico, eres el músico líder de la orquesta, pero no tienes género. Entonces yo creo que eso es algo que debemos de seguir aprendiendo, ¿no? Seas mujer, seas hombre, eso no te va a poner más o menos de la capacidad, del nivel de talento que tengas. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que ahora las mujeres hemos perdido miedo al querer pararnos enfrente de una orquesta. Yo creo que para muchas ha sido un momento, un pequeño shock de repente pararte enfrente de la orquesta y que tal vez veas algunas miradas
de las cuales tú percibes que no hay confianza, que hay como que, pues no sé si sepa lo que está haciendo. Tú sabes, ¿no? Ya hemos estado dentro de una orquesta y los músicos podemos ser muy crueles con el director. Entonces, yo creo que nos ha costado tal vez el doble del trabajo, porque es un trabajo personal de sabernos capaces de poder hacerlo y también de demostrarle a la orquesta de que tienes una propuesta musical buena, que tu interpretación está basada dentro de un estudio musical, histórico, de forma, etcétera, etcétera, o sea, también tus gestos de dirección. Entonces yo creo que se ha abierto mucho este pensamiento. Yo también pienso que como países latinoamericanos tenemos esto muy arraigado, esto de los géneros. Es que si eres hombre haces esto y si eres mujer haces el otro, o sea, los roles. En Estados Unidos obviamente hay más apertura, pero cuando he dirigido algunas cosas en México con ciertas orquestas que no diremos nombres, sí ha sido como que pues es la primera mujer que se para enfrente, ¿no? Y entonces como que, ¿qué hace aquí? Entonces siento que sí es un doble de esfuerzo el poder mostrarles, ¿no? Tengo una propuesta musical que yo creo que les puede interesar, denme la oportunidad de presentarla, ¿no? Yo creo que sí hay mucha apertura y a mí me encanta que gente como tú, directoras como tú, pues estén en pro de lo que estamos haciendo y que se dé a conocer las diferentes directoras que hay, no por querer ganarles a los hombres ni mucho menos, o sea, cada quien tiene su nivel, cada quien hace lo que puede con lo que tiene y cada quien estamos aprendiendo, ¿no? Pero yo creo que sí hay una gran apertura y parte de lo que debemos hacer es compartir y es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos compartiendo nuestras experiencias de vida como directoras y ayudarles a aquellas mujeres también, a aquellas alumnas que estén interesadas y decirles que por supuesto que se puede, que no tengan miedo, que lo hagan, que lo intenten y que pues probablemente les encante como a ti y a mí nos ha apasionado lo que es esto de la dirección. Y fíjate que tú me mencionabas algo bien importante ya en la práctica, ¿no? Porque estamos hablando de que sí hay diferencia, desde luego, evidentemente, el acercarte con una o trabajar con una orquesta joven o infantil a una orquesta profesional, que también tú y yo platicábamos que de repente llega un país como Venezuela a romper todo ese esquema estructural y resulta que los niños están colocando programas que en teoría los adultos son los que lo colocan, ¿no? Entonces, como que estamos en un completo reajuste de lo que realmente va de manera cíclica. Y tú mencionaste algo muy interesante, dijiste, normalmente cuando tú te vas a enfrentar al podio con una joven orquesta o con una orquesta de estudiantes, tu trabajo es diferente, tu trabajo es de talacha, como nosotros mencionamos, ¿no? De un trabajo que a veces mucho público no conoce, no saben qué es lo que pasa atrás durante un ensayo, nada más perciben un resultado, ¿no? Y como una orquesta profesional, el trabajo ya es completamente musical y osaría uno mucho llegar a decirle a un músico profesional lo que tiene que hacer. ¿Cómo has enfrentado esta dualidad de tener a una orquesta joven de estudiantes y a una orquesta profesional? ¿Qué pasa en ese chip de Marta cuando lo que es su técnica de batuta, todo su conocimiento? Pues mira, hay como en todo diferentes puntos de vista. Yo creo que tiene mucho que ver en tu plan de ensayo. O sea, desde ahí, desde tu plan de ensayo, ya debes de tener en cuenta si es para una orquesta juvenil o para una orquesta profesional. Así a grandes rasgos, lo que yo te podía decir es, mi plan de ensayo, si es una orquesta juvenil, una orquesta de universidad, es que en definitiva yo voy a requerir diferentes estrategias para arreglar algo, ya sea de notas, ya sea de ritmo, ya sea de afinación, que es de lo más común, ¿no? Entonces, en tu repertorio de estrategias debes de tener todas las herramientas para poder arreglar algo, ser paciente con ellos y para que tú llegues a cierto punto después de X horas que tú tengas de ensayo con ellos o el número de... ¿qué será? Número de ensayos que tienes para un concierto o de clases, ¿no? Entonces, sí, este plan de ensayo
debe de ser con mucha estrategia, con mucha talacha, como le llamamos, para que ya una vez resueltas esas cuestiones, tú puedas entonces ya seguir ahondando en la cuestión musical, porque es obviamente importante que ellos se queden con una experiencia musical, no nada más con una experiencia técnica, sino una experiencia musical. Y un plan de ensayo para una orquesta profesional no va a tener ya tanto ese tipo de estrategias de ensayo para arreglar cosas, simplemente con que tú pidas, puede ser mucho más subjetivo en lo que tú estás pidiendo. Puedes pedir ya ciertos colores, ciertos timbres, y para un alumno le tienes que decir específicamente, usa el arco aquí, pon este dedo, usa esta digitación, haz esto con tu embocadura, etcétera, ¿no? Pero con una orquesta profesional no. Puede ser más subjetivo y te puedes meter aún más en la cuestión musical porque te lo van a entender. Ahora, en cuestión de gestos, aquí alguien pudiera o no estar de acuerdo conmigo. Para mí, el dirigir es, digamos, lo mismo a unos niños que a una profesional. O sea, estás dirigiendo, estás siendo un líder, pero yo siento que para una orquesta juvenil y infantil y demás, tu marca del compás debe ser más clara, porque ellos todavía tienen tantas cosas en la cabeza al mismo tiempo de que no me sale esto y están leyendo algo tal vez difícil, etcétera, te están aprendiendo tus gestos. Yo siento que debes de ser muy claro con tu mano derecha de dónde están los tiempos, dónde vas, sin caer en ser un robot tampoco. Poco a poco les vas enseñando a ser flexibles. Y en una orquesta profesional, pues ellos ya no necesitan un compás de 4/4. Ellos pueden tocar sin ti, sin ningún problema. Tú lo que estás haciendo es presentar una nueva propuesta musical de interpretación y puedes realmente dirigir más lo que sería la música. Yo lo veo así, te digo, habrá quien diga, no, se debe de dirigir igual. Yo he tenido pláticas con otros directores y dicen, no, yo dirijo lo mismo a una profesional que a una de infantil. Está bien, no hay problema, ¿no? Yo siento que mientras a ti te funcione lo que estás haciendo, mientras tú veas que la orquesta te está respondiendo, sigue haciendo lo que haces. Sí, definitivamente esa es como que la apertura y esa es la gran ventaja que tú tienes. Todos los directores, desde luego, pueden dirigir diferentes agrupaciones con diferentes canales en la cabeza. Yo quiero comentarte una anécdota que me llegó a la mente. No diré el nombre del director, pero él fue a dirigir a una orquesta en Europa y entonces tenía un proyecto de creo que 4 ensayos previos antes del concierto y entonces en el primer concierto él traía toda una estrategia, en el primer ensayo, perdón, traía toda una estrategia para poder dirigir y oh sorpresa, no había nada que corregir, o sea, estos músicos eran bárbaros y entonces él ya no tenía, y estamos hablando de un director de un calibre fuerte, no tenía más que hacer. Y entonces cortó el ensayo 2 horas antes, diciéndoles que eran grandes músicos. Los músicos aplaudieron, ¿no? El hecho de que los dejara irse tan temprano de un ensayo y los citó prácticamente unas horas antes del concierto. Entonces, te enfrentas como director a todo, ¿no? Exactamente, a todo, a músicos que tienen prácticamente todo y en ocasiones decían algunos maestros de dirección que el director tiene que tener la inteligencia de saber en qué momento no le estorba a los músicos, ¿no? Aunque suene un poquito fuerte para nosotros, pero bueno, la realidad es esa. Y cambiándonos un poquito de tema y acercándonos a nuestra realidad actual, Marta, yo escucho ya ahora que estamos, sobre todo en México, que ya estamos más cercanos a este reinicio de actividades, aunque todavía tenemos mucha incertidumbre, hay muchas pláticas en relación a cómo se va a tomar, qué si las medidas, qué si van a colocar algunas cuestiones que puedan sellar, qué si el público separado, qué si una orquesta reducida, una orquesta de cámara. Sí, ¿qué pasa con las orquestas jóvenes? Desde luego, el tratamiento de cuidado en cuanto a salud debe de ser el mismo,
Pero, ¿qué pasa con una orquesta joven que a veces tiene una dinámica muy diferente y que además trabaja con esta parte de interés del joven? Como tú lo decías, el joven quiere estudiar no porque perciba un sueldo, sino porque lo quiere hacer y lo quiere experimentar, y de repente no tener actividad o no tener conciertos o no tener ese contacto puede ser frustrante. ¿Cómo tú percibes que tendría que ser este nuevo regreso a la normalidad o a la nueva normalidad, como se dice? Claro. Pues mira, yo creo que cada institución pues tendrá sus propias medidas de seguridad sanitarias, basadas obviamente en una institución mayor. En mi caso, en la universidad, pues ya nos están mandando ciertas reglas, ciertas guías para poder empezar las clases. Yo creo que va a pasar un rato, no quisiera dar una fecha, pero va a pasar un rato para poder volver a tener una orquesta completa. Entonces, en mi caso, yo estoy pensando, como en muchos otros directores, en hacer algo más de música de cámara, porque mis alumnos necesitan las clases, o sea, es una clase. Entonces, vamos a hacer cosas de música de cámara, tal vez irnos al barroco, explorar un poquito algunos estilos que tal vez últimamente no hemos hecho, tener esta oportunidad. Vamos a explorar un poquito lo que es el jazz, vamos a crear una orquesta de estudio y pues vamos a hacer una colaboración con el área de jazz de mi universidad para que también mis alumnos aprendan un género nuevo, sobre todo los cuerdistas, que aprendan algo nuevo. Y haremos ciertas grabaciones que nos ayudarán para la ópera de la primavera, del semestre de la primavera. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy retador en cuestión musical, pero la música es tan fuerte y tiene tantas vertientes que yo creo que podemos ser muy creativos con lo que tenemos ahora. La cuestión es querer hacerlo y que no nos dé miedo de hacerlo, ¿no? De aventarnos, de tal vez crear algo nuevo. Últimamente, como bien mencionábamos, se han hecho orquestas virtuales y de alguna forma estamos colaborando, seguimos conectados, pero pues no es la mejor forma, ¿no? No es realmente lo que nos llena, no es la mejor forma de hacer música, pero nos hemos adaptado a lo que tenemos en este momento y yo creo que también nos adaptaremos a regresar a cierta normalidad, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que el músico siga haciendo música, de alguna forma. O sea, puede ser un dúo, puede ser algo tan sencillo como un dueto, un trío, ¿no? Pero que sigan haciendo música, que sigan dentro de la música, que sigan tocando su instrumento. Y tal vez en mi caso de alumnos de universidad, pues sí, darles algunas tareas extras, ¿no? Como lo hice este semestre que terminó, escribe un ensayo con tus pensamientos, tus ideas acerca de esta obra que tocamos, qué es lo que es para ti el COVID-19 y lo que es la música, cómo te ha afectado emocionalmente, y tal vez obviamente vería ciertas cosas de análisis, ¿no? Este es el score de lo que vamos a hacer, y dame tus ideas de lo que piensas que tú como tal vez violín segundo, qué es lo que estás aportando, qué es lo que busca el compositor de ti, ¿no? Entonces, tal vez meterles un poquito más de pensamiento crítico, que muchas veces no hacemos en la orquesta, porque todo es más ejecución. Yo creo que esto nos va a dar una gran oportunidad de colaborar con otras asignaturas como son análisis musical, contrapunto, orquestación, etcétera, ¿no? Entonces, pues son oportunidades y pues hay que ajustarse a lo que tenemos y a lo que nos digan que debe ser lo más viable para nuestros alumnos, para nuestros músicos, que tengan mascarillas, que tal vez tengan pantallas de acrílico entre ellos, lo que hemos visto que varias orquestas han empezado a hacer, ¿no? Siempre pensando en su seguridad, pero también en que pues sigan creando música. Y vamos a hacer una pregunta, Marta, un poquito difícil, no difícil, vamos a ver qué tan complicada puede ser. Imagínate que Marta tuviera, vamos a salirnos un poquito del contexto serio de toda esta información, que Marta tuviera una varita mágica, ¿no?
y que pudiera hacer realidad algunas utopías, porque estamos hablando de una cuestión utópica. Y que Marta dijera, a mí me encantaría colocar esto extra dentro de la formación musical, específicamente de la dirección en México. Sabemos que México está creciendo mucho en cuanto a lo que es la práctica orquestal en diferentes niveles, ¿no? Creo que somos muy afortunados en tener muchos proyectos que están volteando a ver a muchos sectores de la sociedad, infantiles, juveniles, comunitarios, y creo que está funcionando muy bien y México es un país que tiene muchísimo talento, tenemos talento por todos lados. Tú como sugerencia, si tuvieras la oportunidad de poder hacer alguna sugerencia o petición, ¿qué harías, Marta? De tu experiencia en otros países, ¿qué te gustaría transportar a nuestro país para que nos volviéramos en ese boom musical que posiblemente ya somos y no nos hemos dado cuenta? Claro. Pues mira, lo que platicábamos al principio, yo creo que son pocas las escuelas o maestros que te muestran todos los aspectos no musicales que un director hace. Entonces, yo creo que eso nos falta todavía aprender sobre el ser humano en general, un poco de psicología, porque pues tú como también eres directora de orquesta juvenil, sabrás, y te ha pasado muchas veces, estoy segura, que nuestras oficinas terminan siendo la oficina de terapias de los alumnos, porque no falta que viene llorando, que porque le pasó no sé qué, o sea, terminamos terapeando a nuestros alumnos sin querer, ¿no? Como esta modalidad de mamá gallina, ¿no? De alguna forma. Entonces yo creo que es importante también para nosotros como directores el entender un poco de la psicología humana, entender las etapas a las cuales están enfrentando nuestros alumnos, porque pues es parte de ser empático, no nada más con la música, sino con el músico en sí. Entonces yo creo que sí sería muy importante tener ciertas asignaturas que nos ayuden a entender más esta área, este punto, y pues también aprender sobre publicidad, aprender sobre usar ciertos programas necesarios, que pues sobre todo ahora nos vemos en la obligación de estar en línea todo el tiempo y de ver cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos falta. Tal vez tomar ciertas clases de cómo hablar en frente de un público. Yo creo que eso es muy importante. En Estados Unidos hay unas clases que son para eso, de tronco común, del discurso, ¿no? Entonces, pues yo no recuerdo haber tomado ninguna clase de ese tipo. Yo estuve en la escuela en poesía coral porque pues me gustaba, ¿no? Pero pues no todos estaban ahí. Entonces, pues es importante el poder hablar en un público que no te dé miedo, porque una cosa es pararte enfrente de la orquesta y hacer lo que te gusta y lo que sabes, pero cuando te volteas y hablas con el público para tratar de explicarle lo que va a escuchar, nos da miedo, ¿no? Y ya no nos sale tan bien el discurso. Entonces yo creo que sería importante tomar unas clases de cómo manejarte enfrente de mucha gente. Y probablemente, pues obviamente, clases de cómo escribir una propuesta de trabajo, una propuesta económica, ¿no? Para pedir dinero a las asociaciones. A veces no vas a tener quien te apoye con eso y tú eres la persona que va a estar escribiendo esa propuesta y debe ser, pues también de una forma formal, no de una forma coloquial como lo estamos haciendo tú y yo ahora. Entonces yo creo que este aspecto de los objetivos o de las cuestiones no musicales que el director tiene, yo creo que sí es algo que debe estar dentro de estas asignaturas, dentro de una carrera de dirección orquestal, porque todo es música, obviamente, y está perfecto, pero cuando te enfrentas a la realidad, cuando sales de esa burbuja que es la escuela y te enfrentas al mundo como tal y que tienes deadlines, ¿no? O sea, vas esta propuesta está para el viernes y no hay posibilidad de que esté tarde. Puntualidad, o sea, hay tantas cosas que vamos aprendiendo con la marcha, pero si pudiéramos ayudarles a esos alumnos que están ahora y pues hacerles más corto el camino, como dijiste, ¿no? Pues vete por la derecha. Yo me fui por la izquierda, me tardé mucho más, me tuve que regresar y me fui por la derecha, ¿no? Entonces, vete por la derecha, yo te ayudo. Yo creo que se trata de eso también.
Fíjate que coincidimos en algo bien importante, que es precisamente eso. Hay una carencia de conocimiento de gestión cultural y que efectivamente es una carrera que ya se está sonando mucho en México, pero que es una carrera independiente, no va ligada. Y yo también considero que sería muy importante que todos los jóvenes aspirantes a alguna actividad cultural, no nada más llámese música o dirección orquestal, pudiera saber cómo tiene que vender o cómo tiene que venderse. A fin de cuentas, uno tiene que vivir de lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, permíteme que haga una pausa. Vamos a tener que despedirnos de la gente de Instagram. Y ahorita agradecerle mucha gente que te manda muchos saludos. Marta, eres una persona muy querida. Mira, ya no pude despedirme de ellos, pero eres una mujer muy querida porque hay palabras muy bonitas refiriéndose a ti sobre cómo quieren, cómo te agradecen. Me imagino que alumnos o gente que ha tenido la gran suerte de estar contigo. Y a fin de cuentas, de eso se trata la vida, ¿no? De que nosotros podamos dejar un buen sabor de boca en la gente que tenemos la oportunidad de poder tener dentro de esa pauta. Déjame nada más, voy a cerrar esta parte y para que vayamos a un poco de preguntas, si es que alguna persona del público está en esta etapa que estamos cerrando. Y bueno, pues mira, yo creo que coincidimos tú y yo en algo muy importante, Marta. Nosotros necesitamos que efectivamente haya una reestructuración en la cuestión musical. Sabemos que hay muchas personas que están entrando a conocer un poco más, ¿no? O sea, están innovando directores, gente a cargo de las áreas culturales que pueden servir muy bien lo que sería nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, yo en verdad, Marta, creo que nuestra plática puede dar muchísimo. Yo considero que los consejos que tú le puedes dar a las nuevas generaciones sobre lo que nosotros queremos que suceda o que lo que pueden hacer, están escritos y además tú tienes muchas sorpresas y muchos proyectos bien interesantes que vas a poder compartir de tu conocimiento y que eso habla sobre tu buena intención de ayudar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría muchísimo que pudiéramos darle unas palabras y cada que cerramos las conversaciones, siempre pienso en hablar directamente con hombres y con mujeres, ¿no? O sea, ¿qué consejo le podrías dar a un joven que está estudiando dirección y qué consejo le puedes dar a una mujer? Yo creo que en este caso me voy a cerrar por completo para que podamos regresar al inicio del título de las entrevistas y preguntarte, ¿qué consejo le darías a aquella mujer violinista, violista, flautista, clarinetista, que en su cabeza ha entrado la posibilidad de estudiar dirección? Bueno, definitivamente que siga estudiando su instrumento, que siga creciendo su nivel musical y que no le dé miedo, que ella debe crear sus propias condiciones para poder hacer, por así decirlo, sus pininos en lo que es la dirección. Muchas veces como directores, pues nosotros estamos a expensas de tener un grupo para poder practicar nuestro instrumento. Entonces, no siempre te van a decir, ten una orquesta. Entonces, tú debes de crear tus propias condiciones, platica con tus compañeros, oye, vamos a poner un cuarteto, yo los empiezo a dirigir. Crea todas las condiciones para que tu objetivo lo puedas llegar a él más rápido, ¿no? Y como yo te decía, yo tengo la idea, la creencia de que el director no tiene género. Entonces, que no se vea apartada de que si el hombre, que si la mujer. No, no, no. Tú eres un ser humano, tú eres un músico que tiene el talento y que puede llegar hasta donde tú quieras. El nivel del techo lo pones tú mismo. Entonces, simplemente deben crear todas las condiciones para tener su propio ensamble. Te digo, que sea un cuarteto, no importa, pero empiezas a hacer tus pininos. Oye, Marta, y hay una pregunta que se me hace interesante que pudiéramos abordar, que hacen algunas personas. Y Julio Pérez
quisiera saber tu opinión en relación a las clases online de dirección de orquestas en academias y universidades. ¿Cuál sería tu punto de vista en relación a esto? Sí, mira, justamente este semestre que acaba de terminar, pues la clase de dirección la tuvimos que terminar en línea. Hay ciertos mecanismos, hay ciertas cosas que se pueden hacer aún, por ejemplo, con una plataforma como lo que es el Zoom. Yo creo que ahora la tecnología nos ayuda muchísimo para seguir con ciertas clases en línea, ¿no? No es lo ideal, pero se pueden ajustar algunas cosas y se puede seguir aprendiendo bastante bien. Todo depende de cómo tú como maestro lo presentes. O sea, cómo te organices, qué plataformas utilices y lo puedes hacer. O sea, definitivamente. Lo único que no es que tal vez le toques el hombro y le digas, mira, aquí tienes el hombro muy alto, o sea, siéntelo, ¿no? Obviamente esa parte kinestética no la puedes usar, pero lo puedes ver y le puedes decir. Entonces, sí se puede, y yo creo que en estos tiempos que hemos aprendido a que debemos ajustarnos, pues a seguir haciéndolo, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo vayamos a estar así. Yo creo que es nuestro deber como mentores, como maestros, el ajustarnos y dar lo mejor posible para que el alumno tenga todas las herramientas, sea presencial o no, pero que tenga las herramientas que necesita. Sí, definitivamente. Ese es un momento precisamente en el cual, si bien ya se utilizaban las clases en línea o licenciaturas en línea de este tipo, como que en este momento es el parteaguas para utilizar todas las herramientas posibles, porque efectivamente nada se puede parar, todo tiene que continuar, tenemos que seguir nosotros trabajando y aportando las necesidades de los estudiantes, así que considero que tenemos que seguir adecuándonos, ¿no? Entonces, Marta, yo en verdad quiero agradecerte de una manera muy grande el tiempo que muy amablemente nos diste. Hay demasiadas cosas por preguntarte. Creo que... mira, perdóname, es que están llegando las preguntas porque apenas empezamos a abrir el chat de preguntas. Discúlpame, Marta, pero hay una pregunta interesante que dice, hola maestra, la pregunta sería, en la universidad que da clases, ¿hay algunas becas para estudiar dirección? El programa de becas yo creo que es algo importante, ¿no? Claro, mira, la universidad donde yo estoy en este momento ofrecemos solamente licenciaturas en música, por lo tanto, no hay una licenciatura en dirección, no existe. Que yo sepa, no hay ninguna universidad en Estados Unidos que te dé una licenciatura en dirección. Es como te digo, haces tu licenciatura en ejecución, lo que sea, y después puedes hacer tu maestría. Entonces, si el país objetivo es Estados Unidos, pues más bien sería de maestría en adelante. Cursos hay muchísimos de dirección, pero para estudiar sí sería de maestría en adelante y ahí sí hay muchas universidades que ofrecen maestrías y doctorados en dirección orquestal. Fíjate que eso es un tema bien interesante porque hay mucha gente que está buscando eso y a lo mejor algún formato que les permitiera accesar, ¿no?, a ese bagaje que ahora las redes tienen todas esas opciones para poder accesar, ¿no? Pero pues bueno, Marta, ahora sí, ya, discúlpame porque van a seguir seguramente las preguntas. Agradecerte, creo que la plática que tenemos nosotras nos da a que podamos tener una reunión en donde podamos hablar, si tú nos lo permites, de cuestiones muy técnicas, muy concretas, ¿no? Aquellas dudas básicas inclusive. Me encantó ese video donde tú haces algunas sugerencias para la cuestión del calentamiento previo, ¿no?, del marcaje. O sea, hay muchas cuestiones técnicas y platicábamos tú y yo la posibilidad de mostrar algunas bibliografías sobre libros de dirección que tú podías sugerir, que posiblemente se dan en otro momento para que los jóvenes o la gente que esté interesada pueda conocer, pero reconocer el esfuerzo, Marta, porque en verdad pareciera muy sencillo dejar el país en donde uno está, aventurarse a otro país con un idioma diferente, dejar la raíz, es difícil, siempre es una lucha muy grande y desde ese punto ya es como una palomita en todo lo que es tu desarrollo como mujer.
Sé que no voy a decir que los hombres no hagan el mismo sacrificio, desde luego que sí, y todos mis respetos que siempre tendré para los maestros directores, pero desde luego en este momento nosotros buscamos la manera de poner en evidencia el trabajo que hacen muchas mujeres, el esfuerzo que hacen, aplaudirles, reconocerles, aunque sea muy poquito, el trabajo que ustedes hacen de la formación. Además, hay una gran pasión en todo lo que tú cuentas, ¿no? Mucha entrega en los alumnos, en la forma en la que tú percibes la música, en todo. Entonces, en verdad, agradecerte muchísimo el tiempo que gentilmente me brindaste. Afortunadamente estabas aquí en México y que nos tengas muy presente allá en Estados Unidos para que todo proyecto que salga de tu iniciativa, que seguramente es muy vasta, nos lo compartas, que nos lo hagas llegar para que nosotros podamos compartirlo con los estudiantes y que crezcan y que seamos cada vez mejores, Marta. Por supuesto, no, yo encantada de poder compartir contigo y con todas las personas que te siguen, como dices, la pasión que tenemos por la música. Encantada de que puedan ver mi canal, Marta Placeres Conducting Channel, ahí tengo varias cosas. Encantada de poder responder a cualquier pregunta, me pueden buscar en Facebook como Marta Placeres Conductor y pues estoy siempre abierta a ayudar en cualquier forma. Me encanta el que tú estás haciendo estas entrevistas tan importantes para nosotras y por supuesto que seguiremos en contacto y seguiremos creando esas iniciativas y esos canales para aquellas mujeres que estén interesadas en lo que es la dirección. Yo te agradezco, al contrario, tu tiempo, el honor que me das de poder ser parte de este proyecto que tú tienes. Admiro todo lo que estás haciendo y de veras muchísimas gracias a ti por darme tu tiempo y por permitirme poder conversar contigo y dar mi granito de arena sobre lo que yo creo que es la música y lo que es la dirección. Un granito que si todos aportáramos haríamos un país muy diferente y pidiendo tu permiso, me encantaría que la gente que nos está acompañando o que va a ver la entrevista de manera posterior, invitarlos porque la semana entrante tendremos a una de las grandes directoras de orquesta en el mundo, que es la maestra Ligia Amadio. Ella nos va a compartir de primera mano cuál es su percepción y qué es lo que ella ha hecho para estar en donde está y bueno, pues muchas más mujeres que vienen a deleitarnos con un poco el trabajo. Marta, a toda la gente que nos hizo el favor de conectarse, agradecerles como siempre esa atención. Omití de manera muy grave el hecho de agradecerle a la camerata femenina de la Ciudad de México, que muy amablemente hace una réplica de las entrevistas que estamos llevando a cabo, a todos los medios que se están empezando a interesar también en este pequeño homenaje que estamos haciendo a Criterio Noticias de Uniradio, que hizo una entrevista sobre esto y que está pidiendo tener un seguimiento de la misma. Así que vamos abriendo camino, Marta. Yo te agradezco muchísimo, a todo el público que se conectó, muchísimas gracias y esperemos que pronto podamos reunirnos en algún concierto sentados hombro a hombro como estábamos acostumbrados, que eso va a suceder seguramente. Así que, Marta, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y seguiremos conversando sobre dirección y estoy segura que saldrán proyectos de colaboración entre nosotras y todas las directoras que están participando contigo. Muchísimas gracias, de veras. Un saludo a todos los que pueden. Gracias, ya bien y que esté la gente atenta. Claro que sí. Gracias, Marta, gracias. Gracias a ti.